cuando vi por primera vez a Natalia besando a otro. Tenía el móvil en la mano. En la pantalla del grupo de WhatsApp de la comunidad ponía, video del garaje, y mi nombre. Eran las 11 de la noche de un miércoles cualquiera. Algo no iba bien en casa desde hacía varias semanas, y ese video parecía confirmar definitivamente lo que yo aún intentaba negar. Voy a contar rápidamente cómo llegué a esa conclusión. Me llamo Jorge Medina. Mi mujer se llama Natalia Ruiz. Y nuestro encantador vecino del tercer piso, que lo arregla todo, se llama Raúl Torres. Al principio, sinceramente, incluso me caía bien. Me ahorraba llamar al fontanero, que cobraba 90 euros por visita, y él siempre aparecía con una sonrisa y un destornillador. La cosa empezó a parecerme rara cuando dejó de llamarme Jorge y empezó a llamarme máquina. Las primeras señales de alarma para mí fueron pequeños detalles. Por ejemplo, un sábado me encontré a Raúl en el portal con una bolsa de herramientas en la mano. Raúl me dijo que subía a ver las persianas, de las que Natalia llevaba varias semanas diciéndome que no funcionaban. Yo no sabía nada de esas persianas. Subimos juntos y, cuando abrí la puerta, Natalia ya estaba maquillada y con una camiseta que nunca se ponía en casa. Se sorprendió al verme tan temprano y dijo que pensaba que me retrasaría, y se rió con una risa nerviosa que no había oído en años. Pero lo ignoré porque no quería ser paranoico en la relación. Otra noche, el jueves, Natalia dijo que después del trabajo iría a tomar algo con las chicas de la oficina en la Latina. Nada extraño. A medianoche, se cortó internet en casa y miré por la ventana. Entonces vi el coche de Natalia aparcado como siempre y a Raúl en la acera con el móvil pegado a la oreja. No vi a mi esposa, pero sí a Raúl, que debería estar trabajando en el turno de noche del hotel. Bajé al vestíbulo con la excusa de revisar el router en la sala de contadores, y cuando salí a la calle, ya no estaba allí. Mientras tanto, en casa, la distancia aumentaba sin que nadie la nombrara. Natalia empezó a dormir del lado opuesto de la cama, pegada al borde, con el móvil siempre boca abajo en la mesilla. Cambió la contraseña del teléfono diciendo que el hijo de su compañera de trabajo le había cogido el móvil y había mandado stickers a todo el mundo. Cuando le pedí la nueva clave me soltó que más me daba, que ya nos conocíamos de sobra y que era incómodo que yo tuviera acceso a todo. Sentí el estómago contraerse, pero contesté que vale, que no pasaba nada. Luego empecé a notar otros gestos, como el perfume caro que solo usaba en ocasiones especiales y que ahora se ponía un martes cualquiera para bajar la basura. O los leggings nuevos que estrenaba justo los días en que Raúl venía a revisar algo de la casa siguiendo su famoso sistema de favores entre vecinos. La gota gorda llegó un domingo por la mañana. Estábamos desayunando churros que había bajado a comprar yo. Mientras mojaba uno en el café, sonó el timbre del portal en el telefonillo de casa. Era la vecina del edificio de enfrente, Marta, la de los gatos, con la que apenas hablábamos. Me escribió enseguida al WhatsApp porque teníamos un grupo del bloque y ella se había metido hacía poco para quejarse del ruido de los patinetes. Oye Jorge, mira lo que ha salido en las cámaras nuevas del garaje, puso. Justo debajo, un archivo de video. Noté cómo me temblaban las manos. Natalia estaba en el baño secándose el pelo con el secador, cantando una canción de Aitana, ajena a todo. Abrí el chat, vi mi nombre etiquetado, vi el icono del video parpadeando y en ese momento exacto sonó la puerta de casa y alguien llamó con 2 golpes secos. Cuando abrí la puerta era el conserje, Antonio, con la cara tensa. Me dijo que necesitaba hablar conmigo un momento. Le hice pasar al salón mientras Natalia seguía en el baño con el ruido del secador. Antonio se sentó en el borde del sofá, se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja que en las cámaras del edificio de enfrente se veía algo que me podía hacer daño, pero que prefería que lo viera antes yo que media comunidad. Noté un calor raro en la nuca, como si me estuvieran apuntando con un foco.
Saqué el móvil, abrí el grupo de vecinos, pulsé el video y lo envié a la tele con el Chromecast sin pensarlo demasiado. Necesitaba verlo grande, sin excusas. En la pantalla apareció nuestro garaje comunitario, el de la rampa donde siempre rozo el coche. Se veía la Plaza 17, la nuestra, y el Fiat blanco de Natalia. Al cabo de unos segundos entraba a ella en el plano. Llevaba la misma chaqueta vaquera que llevaba la tarde del supuesto Pilates, el miércoles anterior. Miraba al alrededor con prisa. Detrás de ella, acercándose, aparecía Raúl, con su sudadera gris del Atlético. No había duda. No se veía ningún otro coche, no había nadie más. Ella apoyó la espalda en la puerta del conductor, Raúl se colocó delante, dijo algo que no podía escuchar y, sin esperar nada, se le lanzó encima y la besó. No fue un pico rápido ni una broma. Fue un beso largo, con las manos de él en su cintura y las de ella en su cuello. Sentí un pinchazo en el pecho y un zumbido en los oídos. Antonio me miraba de reojo, incómodo. Me dijo que Marta, la vecina que había pasado el video, llevaba días quejándose de gente que usaba el garaje como si fuera un bar y que por eso revisaron las cámaras nuevas. Ayer lo vio, reconoció a Natalia y a Raúl y se asustó por mí. Antonio añadió que el administrador le había dicho que lo borraran rápido porque no quería líos, pero Marta se adelantó y lo mandó al grupo antes. Mientras me hablaba, yo solo veía la imagen congelada del beso en la tele, como si alguien hubiera decidido pararme la vida justo ahí. Natalia salió del baño con el pelo mojado y la toalla al cuello. Se quedó clavada cuando vio la tele. No llegó a decir nada. Cogió el mando, apagó la pantalla y le preguntó a Antonio qué hacía allí. Antonio tartamudeó algo sobre una fuga de agua en los trasteros y se fue casi corriendo. Cuando se cerró la puerta, nos quedamos solos, con el silencio pegado a la piel. Ella no dijo nada sobre el video. Me habló del agua caliente, de la factura de la luz. Yo no reaccioné. Estaba demasiado aturdido como para montar una escena en ese segundo. Solo le dije que más tarde necesitábamos hablar. Ella frunció el ceño, dijo que tenía que irse a ver a su madre a Usera y desapareció del pasillo con las llaves en la mano. Cuando se fue, me senté frente al portátil. Teníamos una copia de seguridad automática de WhatsApp en el ordenador porque Natalia usa WhatsApp web en casa. Abrí su sesión, que se había quedado activa, y empecé a escribir Raúl en el buscador. La conversación salió de primeras. No había mensajes de las últimas semanas. Todo limpio. Demasiado limpio. Eso, para alguien que trabaja en informática, era casi peor que verlo lleno. Natalia había borrado cosas. Muchos huecos en fechas señaladas, horas exactas en las que yo recordaba que ella decía que estaba en el metro o en la clínica. Vi un par de mensajes antiguos que se le habían escapado. Uno donde Raúl ponía que bajaba a tirar el vidrio y que de paso subía a ayudarla con la lavadora. Otro donde ella le decía que Jorge estaba en una reunión larga y que podía pasar un momento. En mi cuerpo se encendió una mezcla de rabia y ganas de vomitar. Esa noche apenas dormí. Me tumbé en el sofá, con la luz del router parpadeando. Notaba la mandíbula apretada y el pulso acelerado en la garganta. A ratos pensaba que igual el beso era reciente pero la cosa no había pasado de ahí. Luego recordaba todas las tardes en que yo estaba con cascos delante del ordenador mientras Natalia se ofrecía a bajar la basura y luego tardaba media hora. O las noches de supuestos turnos de Raúl en el hotel cuando en realidad estaba de descanso según me había dicho un día en el portal. Todo encajaba de una forma que ojalá no encajara. Al día siguiente tomé una decisión. No le enseñaría el video de primeras. Quería verla en directo con él, necesitaba confirmar con mis propios ojos lo que la pantalla ya me había escupido. Miré los horarios del hotel donde trabajaba Raúl, vi que ese martes le tocaba mañana libre. Natalia, según ella,
tenía jornada intensiva y volvía a casa a mediodía. Fingí que tenía que ir a la oficina de la empresa en Chamartín, aunque hacía meses que no pisaba esa oficina. Salí temprano, esperé un rato en la cafetería de la esquina y, a las 12:30, subí por las escaleras en lugar de coger el ascensor para que nadie oyera nada. La puerta de casa estaba entornada, algo que nunca dejamos así en Madrid. Avancé despacio por el pasillo y escuché risas apagadas en la cocina. Me asomé al marco y los vi. Natalia apoyada en la encimera, Raúl pegado a ella, su mano en la cadera de mi mujer, los dos tan cerca que solo faltaba el beso. La imagen de ellos en la cocina se me quedó grabada al instante. Natalia llevaba mi camiseta del Atleti, esa que ella decía que le gustaba para estar por casa. Raúl estaba con el chándal de siempre y unas zapatillas sin cordones. En la mesa había 2 cafés a medio terminar y un plato con tostadas. No me vieron al principio. Me quedé 2 segundos observando cómo él se inclinaba y le apartaba un mechón de pelo detrás de la oreja, un gesto demasiado íntimo para un simple vecino manitas. Sentí un impulso de lanzarme encima de él, pero me obligué a respirar hondo. No quería acabar en el telediario ni arruinarme la vida aún más. Entré en la cocina con paso firme. Natalia se sobresaltó y pegó un brinco. Raúl apartó la mano de su cintura tan rápido que tiró una taza al suelo. El café se extendió por las baldosas. Dije en voz baja que ni se molestaran en agacharse a limpiarlo, que ya estaba todo bastante manchado. Raúl intentó sonreír y soltó que había venido a mirar el horno, que Natalia le había dicho que no calentaba bien. Natalia añadió que justo estaban hablando de eso y que iba a llamarme. Yo le contesté que no hacía falta que se inventaran nada, que ya había visto el video del garaje. Los dos cambiaron la cara en el acto, como si alguien les hubiera apagado la luz por dentro. Raúl preguntó qué video. Saqué el móvil, abrí el grupo de la comunidad y le enseñé la miniatura. Dije que media comunidad ya estaba hablando del tema aunque aún no sabían quién era el marido cornudo. No dije la palabra en voz alta, pero flotaba en el aire. Natalia empezó a respirar rápido, le temblaban los dedos. Dijo que era un beso tonto, que Raúl la había pillado desprevenida, que ella le apartó enseguida aunque en el video no se viera. Le pregunté cuántos besos tontos necesitaba en el garaje para sentirse viva. Ella se llevó las manos a la cara y dijo que últimamente se sentía invisible, que yo solo miraba pantallas, que la casa se le caía encima. Raúl intervino entonces. Dijo que la culpa era suya, que había confundido las cosas, que sentía mucho todo. Pero mientras se disculpaba, lo miré a los ojos y vi algo que no encajaba con un desliz de una tarde. Vi confianza. Vi rutina. Le pregunté desde cuando se estaban viendo a escondidas. Natalia dijo que no había nada serio, que solo eran tonterías. Raúl bajó la mirada. Le repetí la pregunta, esta vez con un tono que ni yo me había escuchado nunca. Entonces el tío soltó que desde antes del verano, que al principio solo quedaban a tomar café cuando yo bajaba al trastero o salía a correr y que luego se había liado la cosa. Ese desde antes del verano me taladró la cabeza. Eran más de 6 meses. No un error puntual, no una noche loca. Era una vida paralela montada en mi propia casa. Ahí se me aflojaron las piernas. Tuve que apoyar la mano en la nevera para no caerme. Natalia se acercó como para sujetarme. Aparté el brazo. Le pregunté si habían llegado a acostarse. Ella se quedó quieta, con la boca entreabierta, sin palabras. Raúl, en cambio, murmuró que sí, que un par de veces, que la última había sido hacía 2 semanas, un viernes, cuando ella dijo que se quedaba en la clínica por una reunión de cierres. Noté cómo se me hervía la sangre en la cara. Aquella noche yo había pedido pizzas y había visto una serie con ella por videollamada porque decía que estaba cansada pero que no quería que cenara solo. Mientras tanto,
Yo hablaba con la imagen de mi mujer en una pantalla y ella se metía en una cama que no era la nuestra con mi vecino. Natalia le gritó a Raúl que se callara, que no hacía falta contar detalles. Él levantó las manos y dijo que prefería decir la verdad. Yo respondí que la verdad habría estado bien antes de que usaran mi casa y mis horarios para montarse su historia. Se hizo un silencio denso. Durante unos segundos solo se oía el goteo del café en el suelo. Le dije a Raúl que se fuera de mi casa, que no quería volver a verle dentro. Se levantó despacio, sin mirarme, y se marchó por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, sentí un alivio mínimo pero real. Por lo menos dejaría de respirar el mismo aire que él en ese momento. Entonces empezó la parte complicada. Natalia apoyó las manos en la mesa y empezó a hablar a toda velocidad. Dijo que no sabía en qué momento se había liado todo, que yo trabajaba siempre, que nunca salíamos, que se sentía sola. Que con Raúl al principio solo charlaba en el portal, que él se interesaba por cómo estaba, que le preguntaba por sus cosas. Que un día subió a mirarle la caldera y que se pusieron a hablar de su madre enferma, de sus miedos, y que se sintió escuchada. Que después vino un abrazo y luego el resto. Que no había planeado nada. Cada frase era un golpe, no tanto por lo que contaba sino porque la escuchaba justificar algo que había desmontado mi vida en silencio durante meses. Le pregunté si en algún momento pensó en venir a decirme que estaba mal, que se sentía así, antes de meter a Raúl en nuestra cocina y en nuestra cama ajena. Ella bajó la mirada y dijo que sí, que lo pensó, pero que tenía miedo de que yo me lo tomara a la defensiva. Le respondí que justo lo que estaba haciendo ahora era mucho peor que cualquier conversación incómoda. Noté como si la habitación se encogiera. Necesitaba aire. Le dije que se quedara en casa esa tarde porque después del trabajo hablaríamos con calma. Mentí. Yo no pensaba ir a la oficina. Pensaba empezar mi propia respuesta. Cogí las llaves, salí al portal sin mirar atrás y, mientras bajaba las escaleras, abrí el móvil y escribí un mensaje a la administradora del edificio para pedir una reunión urgente. A la vez, empecé a marcar el número del banco donde teníamos la cuenta conjunta. No soy de grandes planes de venganza de película. Soy más de hojas de cálculo y recordatorios en el móvil, pero cuando te rompen así el suelo, algo dentro se reorganiza. Esa misma tarde no fui a ninguna oficina. Me senté en una cafetería con wifi al lado del edificio y empecé a vaciar mentalmente la vida que compartía con Natalia. Teníamos una cuenta conjunta para hipoteca y gastos y luego cada uno la suya. Llamé al banco. Les dije que quería cambiar la domiciliación de mi nómina a mi cuenta individual y limitar el saldo disponible en la cuenta conjunta al mínimo para gastos básicos del mes. Legal, limpio, sin hacer locuras. La chica del banco me reconoció por teléfono, me conocía de ir en persona, y se notaba que quería preguntar, pero no lo hizo. Solo me confirmó los cambios. Saber que Natalia no podría seguir pagando cenas secretas o habitaciones de hotel con el dinero que salía de mi trabajo fue mi primer ajuste de cuentas. Luego hablé con la administradora de la comunidad. Le pedí que retirara el video del grupo para evitar que aquello acabara siendo un circo, pero le pedí copia para guardarla yo. Le dije que Raúl no debía volver a usar las zonas comunes para cosas que no fueran las normales y que quería que quedara constancia por escrito de la queja. No le conté todos los detalles, pero le dije lo justo. Ella suspiró y me dijo que no era el primero ni sería el último lío en un bloque de pisos, pero que haría lo que pudiera. Me aseguró que, a partir de ahora, cualquier acceso al garaje que no fuera con coche quedaría registrado y que hablaría con él. No era una humillación pública todavía, pero sí un aviso. Raúl pasaría de vecino simpático a vecino señalado por el propio administrador. Después llamé a mis suegros. Con ellos tuve un momento de duda. Podía callar y resolverlo solo con Natalia,
pero una parte de mí necesitaba que ella diera la cara delante de su propia familia. Su padre cogió el teléfono con su tono serio de siempre. Le dije que necesitaba verles en persona esa noche, que era importante. Quedamos en su piso de Usera. Cuando llegué, Natalia ya estaba allí, sentada en el sofá con los ojos hinchados. No se esperaba que yo apareciera con una carpeta en la mano. Dentro llevaba copias impresas de las capturas del video y de algunos mensajes que había recuperado de la copia de seguridad. No cosas explícitas, pero sí suficientes para que nadie pudiera decir que eran malentendidos. En el salón, mientras la tele soltaba de fondo un programa de cotilleos, les conté lo esencial a sus padres. Que Natalia llevaba meses viéndose con Raúl, que había pruebas, que yo ya no confiaba en ella. No levanté la voz, pero mi cuerpo temblaba. Su madre empezó a llorar, su padre apretó los labios y la miró con una mezcla de decepción y enfado que yo nunca le había visto. Natalia intentó decir que nuestra relación ya estaba mal desde hacía tiempo, que no era todo culpa suya. Su padre la cortó y le dijo que podía estar mal, pero que eso no justificaba lo que había hecho. Sentí una extraña mezcla de dolor y alivio al ver que, por una vez, alguien estaba de mi lado sin matices. Mi siguiente movimiento fue práctico. Le dije a Natalia, delante de ellos, que no quería echarla de casa de un día para otro, pero que a partir de esa semana dormiríamos separados y empezaríamos los trámites de la separación. Le propuse que ella se fuera unos días con sus padres mientras yo organizaba mis cosas y buscaba un sitio nuevo o pensábamos cómo hacer con el piso. Ella se levantó bruscamente y dijo que esa era también su casa, que no pensaba marcharse como una delincuente. Yo le respondí que no era una delincuente, pero que había convertido nuestra casa en el escenario de su engaño y que yo no podía seguir entrando al dormitorio sin ver a Raúl metido ahí. Ahí vino un giro que no esperaba. Mi suegra intervino y le dijo a Natalia que por unos días se viniera con ellos, que sería mejor para todos, que nos diéramos espacio. Ver a su propia madre pidiéndole eso a mi mujer fue un golpe fuerte para ella. Aceptó a regañadientes. Dijo que solo unos días, que no iba a tolerar que yo la borrara de su vida así. Yo contesté que no la quería borrar, que la realidad era que ella misma se había ido borrando poco a poco cada vez que bajaba al garaje a esconderse con Raúl. No hubo gritos, pero el ambiente estaba tenso. Esa misma noche, mientras ella recogía unas cosas en una mochila para irse a casa de sus padres, hice otra llamada que sabía que tendría consecuencias. Llamé a la recepción del hotel donde trabajaba Raúl, pedí hablar con el encargado y le conté que uno de sus recepcionistas usaba su horario y su puesto para colarse en casas ajenas y tener líos con vecinas casadas, mencionando que todo había quedado grabado en las cámaras del garaje del bloque. No inventé nada. Lo expliqué con calma, sin insultos. El encargado se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que investigarían. No sé qué pasaría después en su trabajo, pero sabía que al menos su aventura de tipo encantador del bloque le iba a salir un poco más cara. Cuando Natalia salió por la puerta con la mochila al hombro, se giró un segundo. Me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Me dijo que me estaba vengando, que no esperaba eso de mí, que siempre había dicho que era distinto a los demás. Yo respondí que llevaba un mes sintiéndome un mueble en mi propia casa, que me habían tratado como tonto y que ahora estaba simplemente poniendo orden. Ella resopló, bajó la mirada y se fue. El portazo sonó más fuerte que de costumbre. Me quedé solo en el salón, rodeado de fotos nuestras en la estantería, con un vacío raro en el estómago y la adrenalina aún circulando. Esa noche, mientras guardaba el video y las capturas en una carpeta protegida del ordenador, vi que tenía una llamada perdida de un número desconocido. Cuando la devolví, escuché la voz de Raúl al otro lado que me decía que teníamos que hablar como hombres. Quedé con Raúl al día siguiente en un bar cerca del metro de Oporto. No porque le debiera nada, sino porque quería medir hasta dónde llegaban sus agallas.
Llegué antes y pedí un café solo. Me temblaba la rodilla bajo la mesa. Cuando entró, llevaba cara de no haber dormido. Se sentó sin pedir nada y empezó a soltar que todo se había ido de las manos, que él no quería destrozar ningún matrimonio. Le corté rápido. Le dije que no habíamos ido allí a llorar. Quería saber si pensaba seguir buscándola o si iba a desaparecer de su vida además de la mía. Me dijo que Natalia le había escrito esa noche desde casa de sus padres, que le había pedido tiempo. Añadió que estaba enamorado de ella. Esa palabra me dio una punzada en el estómago. Le miré fijo y le expliqué que, mientras viviera en el mismo bloque, su enamoramiento iba a ir acompañado de miradas de desprecio de medio edificio, que ya sabía del video y del resto. Que yo no podría evitar que la gente hablara. Que si realmente decía quererla, lo más decente que podía hacer era ponerse a un lado. Él se quedó callado, miró su móvil y murmuró que quizá lo mejor era que se buscara otro piso. Para mí fue como ver caer la primera ficha de un dominó que no había iniciado yo pero que pensaba aprovechar. No me importaba si se mudaba por mí, por ella o por vergüenza. Lo importante era que el vecino Manitas que se colaba en mi cocina pronto sería solo un recuerdo. La verdadera conversación importante, sin embargo, no era con él. Era con Natalia. Nos vimos 2 días después en una cafetería del centro comercial Isla Azul. Elegí un sitio neutral, lejos del piso, de sus padres y de mis rutinas. Cuando llegó, noté que había adelgazado. Llevaba ojeras y el pelo recogido de cualquier manera. Olía a su perfume de siempre, pero en mí ese olor ya no tenía nada de casa. Se sentó frente a mí, pidió una manzanilla y se quedó mirando la taza como si ahí dentro estuviera la solución. Yo notaba la garganta seca a pesar de tener el vaso de agua delante. Natalia dijo que llevaba 3 días pensando sin parar, que no se reconocía en lo que había hecho. Que me quería, que nuestra vida le importaba, que lo que había pasado con Raúl había sido una especie de escape cutre que se le había ido de las manos. Dijo que estaba dispuesta a ir a terapia, a hacer lo que hiciera falta. Yo escuchaba, apretando fuerte las manos bajo la mesa hasta sentir las uñas en la piel. En vez de soltarle un discurso, le hablé de cosas concretas. Le dije que desde que vi el video del garaje no era capaz de entrar al garaje sin notar un nudo en la garganta. Que cada vez que miraba la encimera de la cocina veía la mano de Raúl en su cintura. Que cuando me acostaba en la cama me preguntaba dónde había estado ella la última vez que dijo que trabajaba de más. No le dije que estaba destrozado. Le expliqué cómo me temblaban las manos cuando abría la puerta de casa. Le planteé entonces lo que había decidido. Le dije que no iba a gritar ni a hacer dramas, pero que no podía seguir siendo su marido como si nada. Que necesitaba poner una distancia real, no solo unos días en casa de sus padres. Que iba a iniciar la separación legal. Que no significaba que la odiara, pero sí que ya no confiaba en ella como antes, y sin confianza no hay manera de sostener nada. Mientras hablaba notaba un peso en el pecho, como si cada palabra me costara empujarla hacia afuera. Ella empezó a llorar, pero no hizo un escándalo. Solo le caían las lágrimas mientras intentaba limpiárselas con las manos. Ahí soltó otro dato que me dejó frío. Dijo que llevaba semanas pensando en dejarlo conmigo antes de que todo explotara. Que incluso había mirado habitaciones en pisos compartidos por su cuenta. Que con Raúl había llegado a hablar de irse juntos, pero que él había reculado, que al final no quería líos, que su vida era demasiado complicada. Es decir, que mientras yo pensaba que mi gran problema era pagar la hipoteca y aguantar las reuniones eternas, ella estaba planeando cómo salir de nuestra vida con ayuda del vecino. Se le rompió el plan y el castillo se le vino encima. Eso me dolió más que cualquier beso. Le dije que agradecía la sinceridad, pero que también confirmaba que ya no quedaba nada sólido entre los dos. Hablamos de cosas prácticas. De cómo hacer con el piso,
con las cosas de la casa, con las vacaciones que ya teníamos pagadas para agosto. Le propuse vender el piso y repartir, o que uno se quedara con él y comprara al otro su parte. Estábamos los dos en edad de rehacer nuestra vida en otro sitio, aunque ahora sonara chiste. Ella insistió en que quería luchar por lo nuestro, que no quería que le recordara toda la vida como la que se lió con el vecino del tercero. Yo respondí que eso ya no dependía de lo que ella quisiera, que esa etiqueta no se borra porque alguien decida no usarla. La camarera vino a preguntarnos si queríamos algo más. Los dos dijimos que no. Cuando se fue, Natalia se inclinó hacia mí y me cogió la mano. Sentí sus dedos fríos. Me pidió que al menos siguiéramos hablando, que no cortara el contacto del todo, que después de tantos años no se veía siendo solo una desconocida más para mí. Le dije que no tenía pensado desaparecer, que si había que firmar papeles y repartir cosas lo haríamos hablando, pero que a nivel de pareja para mí estábamos acabados. Le expliqué que ahora mismo, si intentaba volver a casa como marido, me despertaría cada noche imaginando escenas y que eso no era vivir. Nos quedamos unos minutos en silencio, escuchando el ruido del centro comercial. Gente comprando, niños corriendo, parejas riendo. Todo seguía mientras lo nuestro se deshacía en una mesa pegajosa de cafetería. Cuando por fin nos levantamos, ella me abrazó despacio. Noté su cuerpo temblar. Durante un segundo pensé en echarme atrás. Pero en el mismo segundo me vino a la cabeza la imagen de Raúl en mi cocina. Me separé. Le dije que la llamaría en cuanto tuviera cita con el abogado para explicarle todo. Ella sintió con la mirada perdida. Al salir al aparcamiento, con las luces fluorescentes y el eco de los coches, me quedé apoyado en mi Seat 5 minutos, respirando hondo, con el móvil en la mano. Tenía un mensaje sin leer de un número que no conocía. Era la administradora del edificio diciendo que Raúl había solicitado el papel para darse de baja como vecino y que en un mes dejaba el piso. Todo lo que te he contado ha pasado en menos de un mes. Desde el primer video en el grupo de vecinos hasta el mensaje de la administradora. 30 días en los que he pasado de pensar que tenía un matrimonio cansado pero estable en Carabanchel a estar mirando habitaciones de alquiler en Idealista con una carpeta llena de pruebas de la infidelidad de mi mujer en el escritorio del portátil. Si me lo hubieras dicho hace 2 meses, habría pensado que exagerabas. Al final decidí quedarme en el piso de momento. No por aferrarme a nada, sino por pura logística. Es donde tengo mi trabajo montado, mi escritorio, mi router, mis plantas medio muertas en la terraza. Natalia se quedó con sus padres mientras el abogado nos preparaba los papeles de la separación de mutuo acuerdo. Acordamos vender el piso cuando el mercado estuviera un poco mejor y, hasta entonces, yo pagaría la hipoteca y ella se haría cargo de ciertos gastos. Todo apuntado, todo firmado. Un contrato nuevo para una vida nueva que no había pedido. Raúl dejó el bloque. Un domingo por la mañana vi cómo bajaban su colchón doblado y sus cajas por las escaleras. No me acerqué. Lo vi desde la ventana de la cocina, la misma desde la que un día le vi encenderse un cigarro en la calle. No hubo escena, ni gritos, ni nada. Simplemente desapareció. En el grupo de la comunidad alguien puso un mensaje estándar de despedida deseándole suerte. Nadie mencionó el video del garaje, pero todos sabíamos por qué se iba tan deprisa de un piso que supuestamente estaba a buen precio. Con Natalia ahora hablo poco y claro. Mensajes sobre papeles, sobre facturas, sobre algún paquete que llega a su nombre. De vez en cuando me manda algún texto más largo preguntando cómo estoy, recordando alguna tontería de cuando empezábamos, diciendo que se arrepiente. No la bloqueo. Leo, respiro, contesto corto. No porque no me importe, sino porque no quiero volver al bucle. Una cosa es el pasado y otra seguir viviendo en él. Cuando quedamos en el notario para firmar la separación, me fijé en sus manos. Ya no llevaba la alianza.
Yo tampoco. Ese detalle que antes habría sido un drama por sí mismo ahora era solo un dato más en una lista larga. ¿Qué he aprendido con todo esto? No voy a soltar frases hechas. Lo único que te puedo decir es que ahora miro las cosas de otra forma. Ya no doy por hecho que porque alguien duerma a tu lado está realmente contigo. Me fijo en si las personas miran al hablar, en si cogen el móvil cada 2 minutos, en si te escuchan cuando les dices que estás cansado. No me ha convertido en un paranoico, pero sí en alguien que quiere ver las cosas de frente. Prefiero una conversación incómoda a una cocina llena de secretos. Prefiero que me digan que quieren irse a tiempo a encontrarme vídeos en un grupo de vecinos. También me he dado cuenta de que uno puede seguir respirando incluso cuando siente que el cuerpo se le va a romper. He tenido noches enteras sin dormir, mirando el techo del salón, notando el corazón descontrolado, y aún así al día siguiente he encendido el ordenador y he sacado el trabajo adelante. He ido al mercado, he hecho la compra, he lavado los platos. Pequeñas cosas que te recuerdan que sigues aquí, aunque todo lo que dabas por seguro se haya quedado atrás. No te voy a negar que hay momentos en los que echo de menos la versión de Natalia que conocí hace años, la que se reía conmigo en el sofá viendo programas cutres y discutía por tonterías sin mala intención. Pero esa versión se fue mucho antes del video del garaje. Se fue el día en que decidió que era más fácil bajar a esconderse con Raúl que sentarse conmigo en la mesa y decirme que estaba mal. Eso no lo puedo cambiar, igual que no puedo borrar esas imágenes de mi cabeza. Lo único que puedo hacer es no repetir el mismo patrón con la próxima persona que llegue, si es que llega alguien. Ahora mismo mi vida es bastante simple. Trabajo desde casa, salgo a caminar por Madrid Río para despejarme, de vez en cuando quedo con algún amigo a tomar unas cañas y hablar de todo menos de esto. Poco a poco el pecho aprieta menos y la mente deja de repetir la misma escena una y otra vez. La cama sigue siendo grande para uno, pero ya no se siente como un castigo, sino como un sitio en el que por fin nadie me miente a 1 metro de distancia. Y cada vez que paso por el garaje y veo la Plaza 17, ahora solo con mi coche, respiro hondo, miro al frente y subo la rampa recordando que, aunque no elegí que Natalia y Raúl hicieran lo que hicieron, si puedo elegir qué hago yo con lo que vino después. Y después, al final, es donde estoy ahora. Aquí, contándotelo como si estuviéramos tomando un café, intentando que lo que a mí me reventó en un mes no te pille tan a ciegas a ti.